de tus Yo creo compañeros, que ¿bien? bien. Sí. Ah, bueno. ¿Y ya empezaron ustedes examen, las otras materias? ¿Las otras materias ya empezaron exámenes o la otra semana? No, es el primero. Ah, Mañana creo que empezamos. mañana empiezan. Bueno, el de nosotros lo vamos a hacer dentro de 8 días, ¿vale? Hasta esta noche les voy a mandar el examen para que lo desarrollen y me lo entreguen por tardar el sábado y ya el lunes pues ya sacamos la nota, miramos cómo nos fue en Bueno, el pues. examen y ya todo el asunto. Pero los otros muchachos no han llegado, ya no estamos y no lo... ¡Ay, hay tres! Ya casi está, una falta y no como uno. ¿Aló? ¿Quién otro está por ahí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién está por ahí? ¿Aló? Está Sebastián. ¿Y quién otro está por ahí? Porque aquí dice que hay tres personitas. Tres personitas. ¿Quién es el otro que está por ahí? ¿Y cómo está el asunto? Porque andamos mucho contaminado, ¿no? No, solo control nomás. ¿Solo control? Control de los mismos de aquí a la de allá. Ay, qué bueno, ¿cierto? Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que no haya ninguno contagiado todavía. En Popayán sí como que 21 todavía sigue 21. Vamos a ver si ya en junio ya nos vemos. Pues es el proyecto del padre, ¿no? Que ya el 21 estemos todos. No, no estamos y no los dos, ve, Sebastián. ¿Dónde están los otros? Claro que faltan 2 minutos. 2 minutos. ¿Usted está de homologación o está viendo todas las materias? Todas. Viéndolas todas, listo, perfecto. Esperemos otro ratico a ver qué pasa con estos jóvenes, porque no estamos y no los dos. Pase a ver qué notas, miremos mientras tanto tus notas, ¿ve? ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Las notas que tenemos hasta el momento. Vale, Chorollos. Uy, pero vos todo lo tenés. Ay, la nota. Hoy, ¿qué pasó con la nota 3? Evaluación 3, Sebastián. ¿A qué tú no me subiste el archivo, la evaluación número 3? Porque tenés un cero, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Aló? ¿Te acordás qué pudo haber pasado con la evaluación 3? ¿Aló? ¿Aló? Profe, ¿cuál era la nota 3? Pues la evaluación número 3, ¿ve? ¿Sería que no la subiste en PDF? Era la de hacer lo del coronavirus, eso. No, esa es la 4, ¿ve? Ah, incluso, no, 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 ¿Cómo? la tres no me la subí, palechor, vean, tío, que yo estoy mirando como, Sebastián, no, sí, mira, no, no tenés nota de tercer corte. El tercera nota, que es, no esa es no, la del CODI no es, la del CODI es la número 4. La del 3 es, ya te digo, ¿no te acordás? La del 3, miremos a ver qué pasa con la del 3. De pronto sería que la subió en Word. Miremos a ver en qué la subió. O si no, es porque no la ha subido. Técnicas de comunicación nocturno. Nocturno.
Evaluación 2. Evaluación 3 es ¿sobre qué? Ayer te digo que es la evaluación 3. Hacer una oración con cada uno de los tipos de adverbio, indica el verbo y el adverbio. Hacer una oración con cada una de las siguientes preposiciones, hacia, hasta. Subir el archivo en PDF en forma individual. Fecha de entrega 4 de abril. ¿Te acordás? ¿Sí la estás viendo? Aló, 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 aló. Ay, se retiró. Aló, aló, aló. Hola, Juliana. Diego Fernando. Aló, aló, aló. Uy, ya estamos todos. Diego Fernando, Buenas buenas noches, noches. profe. Uy, buenas noches, Juliana. Un abrazo bien grande. Qué milagro verte y saludarte. Gracias. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien, profe. ¿Sí? ¿Vos sos del Sí, sector de la señor. salud? No, No, en la casita. Ah, niñera. ¿sí? Ah, estás de Sí, niñera. señor. Ah, bueno. ¿Y Sebastián? Sebastián se fue ahorita. Sebastián, ¿me escucha? Sí, profe, ya. Ya, sí, la evaluación 3. La evaluación 3 te falta, vea esta. La de hacer una oración con cada uno de los tipos de archivo, con cada uno de los tipos de adverbios, indicarle el verbo y el adverbio. Esa tarea no la has subido, ¿eh? Ah, bueno, profe. Listo, entonces, pilas para que la suba. Me deben la tarea número 4, ¿cierto? Esa tarea número 4 tiene plazo hasta cuándo? Hasta el 22, ¿eh? Juliana, vos que sos toda juiciosa también. La evaluación 4, ¿hasta cuándo está? Está hasta el 20. ¿Hasta el qué? Ya le confirmo, profe. La evaluación número 4. La evaluación número 4. Hasta el 19 de abril era de Raquitos. Era hasta el sábado. ¿Listo? En grupos de 3 estudiantes, puede ser 2 y 3 estudiantes. Sí, era hasta el domingo, pero no importa. Tienen plazo de ponerse en al día hasta el sábado, ¿vale? Porque el martes hacemos ya el examen, ¿listo? Y ese día sacamos nota y todo.
Entonces, para que nos pongamos al día, ¿listo? ¿Ya estamos todos? ¿Quién falta? ¿Quién falta de nuestros compañeros? Felipe, profe. Y Robinson. Eso. Ay, Robinson está en La Vega, ¿no? ¿Quién sabe cómo estará la comunicación con Robinson? ¿Cómo estará la comunicación? Está Diego, está Juliana y Sebastián. ¿Qué será? ¿Será que arrancamos? ¿Qué hora es? Las 6:37, ¿cierto? Bueno, Sí, profe. me están escuchando, ¿cierto? Entonces, primero hablemos sobre las tareas que no han subido. Entonces, todo el mundo tiene plazo hasta el sábado, ¿listo? Hasta el sábado de subir lo que falta. Por ejemplo, a Sebastián, que le falta la evaluación 3, entonces tenés plazo hasta el sábado. Listo. Segundo tema que quiero hablar es sobre COVID-19, ¿listo? Sobre el COVID-19, que esa tarea no me la han entregado o alguien me la ha subido. Es que no la he reparado. Sí, profe. ¿Sí? Yo la entregué con Sebastián y Robinson. Ah, no, entonces ya listo. Ah, perfecto, listo. Entonces, esa tarea que era lo que había que hacer, por ejemplo, por ejemplo, en la lectura del COVID-19 podían haber escrito el animal que más ha sufrido, no sé qué, ¿sí? Entonces, el animal, entonces la palabra, el artículo el, ¿sí? Él, entonces escriben entre paréntesis, él va en minúscula porque se refiere no se refiere a un pronombre, ¿listo? Lo escriben entre rojitos, me explican por qué él no lleva tilde. Entonces, él no lleva tilde porque no es un pronombre, porque no estamos hablando ya de artículos ni estamos hablando de adverbios. Entonces, por favor, si no la tienen así, la corrigen y la vuelven a subir, ¿correcto? No van a hablar, Vale, profe, sí. porque es que lo que yo he visto es que, por ejemplo, le colocan él en otro color, por ejemplo, en amarillo, pero no más. Y otro él encuentro más adelante en amarillo. Pero entonces no sé qué es lo que él me quiere decir, porque yo lo puedo leer como un artículo que es verdad, porque se está refiriendo a un sustantivo. Pero como ya no estamos hablando de sustantivos ni de artículos, entonces lo que tienen que decirme es que él no lleva tilde porque no se refiere a un pronombre. Tienen que hablarme es de pronombres. ¿Es de qué? ¿De qué es la tarea del COVID-19? Es de reglas ortográficas, es. ¿Listo? El COVID-19 es de reglas ortográficas. Entonces, él cuando lleva tilde, él lleva tilde cuando es un pronombre, ¿correcto? Cuando es un pronombre. Entonces, según la regla ortográfica, él no lleva tilde porque no es un pronombre, ya, entre comillas y en rojito, ¿listo? O pues si lo escribió así en otro color, pues no importa. Pero lo que yo no quiero es ver subrayado un color, pero yo no sé a qué se está refiriendo, ¿sí me entiende? Puede ser que yo encuentre aún con tilde, y está bien porque lleva la tilde, aún lleva tilde, pero ¿por qué lleva tilde? Entonces tú me escribes entre paréntesis en rojito, me dice aún lleva tilde porque se pueden reemplazar por todavía y no cambia el sentido de la oración. Todas esas cositas, ¿vale? Si no lo tienen así, pues arréglenlo y tienen plazo hasta el 19. La idea es que nos sigamos viendo cada 8 días, ¿listo? Nos vemos siempre a las 6:30, pues no vamos a ir hasta las 9 exactamente, sino que vamos a tratar el tema y ya, y yo les informo en qué módulo y en qué unidad de la plataforma les dejé la clase de hoy, ¿correcto? El examen dentro de 8 días es el siguiente, mírenlo en pantalla, es este. ¿Listo? Entonces pueden hacer los mismos grupitos, un grupito de 2 y un grupito de 3, ¿listo? Y si no hay sino 4 estudiantes, pues entonces lo hacen en un solo trabajo, ¿listo? Pero si hay 5 estudiantes, que es la relación que yo tengo, entonces un grupito de 3 y un grupito de 2,
¿Listo? El grupito de 3 que está conformado, pues digan ahí los 3. Entonces, la idea aquí dice parcial, segundo, parciales. Parcial, segundo corte. Tema, construcciones gramaticales y reglas ortográficas. Es lo que tienen que desarrollar. En la lectura tienen que determinar los adjetivos. Aquí dice, aquí es como si estuvieran desarrollando la tarea. Aquí en esta partecita, como si estuvieran desarrollando la tarea. Entonces, ¿qué primero tienen que encontrar? Los adjetivos, después los verbos y después las reglas ortográficas, ¿correcto? Entonces, la regla ortográfica, tú puedes colocar el, este L en amarillo, ¿sí? Pero no me van a decir que ese L es un artículo, sino que me están diciendo, me van a escribir es que ese L no lleva tilde porque no es un pronombre. La regla ortográfica o la regla RO puede ser, no van a escribir regla ortográfica, sino RO, puede ser mayúscula, no lleva eso, y sí sé cuánto. Entonces van a encontrar en ese examen, tienen que determinar los adjetivos, los adverbios y las reglas ortográficas. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Entonces, yo este examen parcial, yo se lo hago llegar esta noche a sus correos, ¿listo? Para que los vayan trabajando, y el examen es dentro de 8 días. ¿El examen en qué consiste? En que miremos cómo desarrollaron el, el ejercicio y ya. Entonces, si encontramos errores o no estamos de acuerdo, y ya, listo, y sacamos la nota y ya. Esa sería el examen, listo, y nos vamos esa noche ya con la nota del segundo corte. ¿Entendido? ¿Entendido, niños? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. listo. Entonces ahora vamos a entrar a otro tema, ¿sí? Al tema de cuándo debemos colocar tildes, cuándo una palabra es aguda, cuándo una palabra es grave y cuándo una palabra es esdrújula. Pero solamente hoy vamos a ver lo que es las tildes, un poquito de tildes, y vamos a ver cuándo una palabra es aguda. Hasta ahí vamos a llegar, ¿listo? Lo que es palabras graves y lo que es palabras esdrújulas las vamos a ver dentro de 8 días, porque el examen va a ser muy corto, es decir, vamos a ver como un repasito, ver cómo lo desarrollaron, sacamos notas y ya. Y tratamos de ver como mínimo lo que es las palabras, lo que es la palabra grave, ¿correcto? Entonces, miremos lo siguiente. Empecemos, empecemos con esto. Esta es la primera diapositiva. Esta diapositiva yo la voy a dañar, la voy a volver nada, pero la presentación sí va sin ninguna enmendadura, sin ninguna... Así les va a llegar la presentación, pero esta que yo voy a sacar aquí a trabajar con ustedes, así yo la voy a dañar un poquito. ¿Listo? Esto es Paint, ¿listo? Y esto me permite, pues, en cierta forma, dañar la presentación. Te voy a utilizar un pincel y voy a trabajar con una rayita. Entonces vamos a empezar con lo que es una tilde o acento gráfico. Es decir, cuando tú hablas de tilde, vos estás hablando de acento gráfico. Porque hay otro acento que se llama el acento prosódico. ¿Listo? La tilde o acento gráfico es un signo visible, es esa rayita que tú ves encima de una vocal. Normalmente las tildes van encima de las vocales, ¿listo? Puede ser una vocal abierta o puede ser una vocal cerrada. ¿Cuáles son las vocales abiertas? Las vocales abiertas es A, E y O. Y las vocales cerradas son I y U. Entonces, cuando estamos hablando de tilde o acento gráfico, es lo mismo. Tú puedes decir, mira, esta palabra le falta el acento gráfico y está perfecto. Tú puedes decir, mira, esa palabra le falta la tilde y eso está perfecto. El acento prosódico no es un signo visible. El acento prosódico es un esfuerzo que tú haces oralmente sobre una palabra, pero no se le coloca tilde, ¿correcto? Por ejemplo, dormir, dormir. Tú le haces un acento prosódico en la I, dormir, pero esa palabra no lleva tilde. Ya les explico por qué dormir no lleva acento gráfico, o sea, gráfico es una grafiquita que corresponde a una rayita.
¿Y por qué si lleva acento prosódico? El acento prosódico es ese esfuerzo que nosotros hacemos oral, esa fuerza que le hacemos ahí en dormir, saber, comer, correr. Esas son palabras que acabo de expresar, pero que no llevan acento gráfico, sino acento prosódico. Listo. Nosotros, cuando estábamos en el bachillerato, veíamos las famosas sílabas, ¿cierto? Es decir, una palabra está formada por sílabas. Una palabra está formada por sílabas. ¿Pero qué es una sílaba? Entonces nosotros hemos venido diciendo que la fonología es la que trata sobre los sonidos, en los sonidos que nosotros encontramos en nuestro lenguaje español, y más exactamente, pues, en las palabras. Pero las palabras están formadas por letras, y las letras, hay una unión de esas letras que, que tienen un sonido en especial. Yo les he dicho a ustedes que el asunto del estudio en cierta forma no es tanto memorizar. Hay que memorizar mucho, pero yo les digo a ustedes, traten de bajar el porcentaje de memorización. Para colocarle la tilde o el acento gráfico a una palabra, es decir, digamos, no hay algo tan claro, tan preciso para decir uno, hasta aquí llega el sonido de estas letras. No, no, no. Es algo como intuitivo, es algo como natural, es algo como de un esfuerzo que haces tú mental, es algo como de conciencia, es como buscar la forma en que tú tienes que saber hasta dónde va el sonido de ciertas cantidades de letras, ¿correcto? Entonces, Uh, por ejemplo, hablemos de la palabra, qué sé yo, hablemos de café, café, café. Entonces, esa palabra café, escribámosla acá, café, este cafecito, escribámoslo por acá. Escribamos aquí café, mayúscula, acá, café. Esa lleva tilde en la E, listo, sino que en mayúscula no me deja colocar la tilde. Entonces, ¿cuántas sílabas tiene esa palabra café? Café. Entonces, la sílaba es un grupito de sonidos que uno expresa de un solo golpe, de un solo golpe. Por eso es que yo les digo que no hay algo tan preciso para decir hasta dónde va los sonidos, porque aquí en café tenemos, primero que tenemos dos sílabas, K y fe, ¿sí? K es el primer conjunto de sonidos que corresponde a una sílaba, y fe es otro grupito de sonidos. Entonces, mira que hay dos grupos de sonidos en café. Prácticamente la sílaba es un grupo de soniditos. ¿Hasta dónde llega? No sé cómo explicarte, perdón que me vuelva como harta y que no sé cómo explicarte, pero en sí la sílaba es un grupito de sonidos que tú expresas en un solo golpe. Sol. Cuando uno expresa cama, por ejemplo, cama, entonces prácticamente uno está haciendo en cama dos sonidos, K y ma, ¿correcto? Listo. Ese grupito de sonidos es lo que nosotros llamamos la famosa sílaba, ¿sí? Entonces, este café acá, el sonido, eso es una sílaba. Y este otro segundo grupito de sonidos es otra sílaba. Significa que café está formada por dos sílabas, que no son más que un grupito de sonidos que nos la da
un número de letras. Listo. Ya con eso puede tener una sola sílaba, puede tener una sola sílaba. Ejemplo de una palabra que tiene una sola sílaba, las notas musicales, do y re. ¿Listo? Yo estoy dañando esto, pero la presentación que les voy a dar en PowerPoint, esa va bien. ¿Listo? Entonces, una palabra monosílaba es una palabra que tiene una sola sílaba y normalmente lo encontramos mucho en las notas musicales. Do, re, mi, fa, esos son palabras monosílabas. Hay otro tipo de palabras según el número de sílabas. Entonces tenemos lo que es palabras bisílabas. Las palabras bisílabas son las que tienen dos sílabas y el ejemplo es, un primer ejemplo es calor, entonces tiene ca y lor. Árbol, ¿sí? Árbol. Encontramos dos soniditos ahí. El primer sonido, el primer conjunto de sonidos es ar y el segundo grupo de sonidos es bol, ¿correcto? Árbol. Entonces, esa es una palabra de dos sílabas y se llama monosílaba. Y encontramos otro tipo de palabras según el número de sílabas que son las trisílabas, o sea que tiene tres sílabas. Hay una palabra, por ejemplo, repetir. Ahorita no estamos hablando de tilde, ni estamos hablando de acento gráfico, ni estamos hablando de acento prosódico. Estamos hablando de sílabas, el número de sonidos en que realmente se divide una palabra. Y cada sonido se le dice que es una sílaba. Entonces tenemos reco, re, co, ger. ¿Listo? Entonces ahí tenemos tres sílabas porque tenemos tres grupitos de sonidos. Una palabra puede tener cuatro sílabas y se llama la famosa tetrasílaba. ¿Listo? Y tiene cuatro sílabas. Ejemplo, chocolate y ejemplo, constitución. Y cada sílaba separada por ese guión es un grupito de sonido. Cho, co, la, te. Entonces, ahí hay cuatro tipos de sonidos. Entonces, hay cuatro sílabas, entonces esa palabra es tetrasílaba. Ahora, cuando son de más de 5 o más sílabas, entonces nosotros la podemos llamar las polisílabas. ¿Listo? Y ejemplos de eso es computador que exactamente es de 5 sílabas. Generosidad, aquí se me fue una y demás. Entonces, generosidad también es una palabra que es una palabra polisílaba porque tiene 1, 2, 3, 4 y 5 sonidos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos resumir de esta primera gráfica? Podemos resumir que tilde acento gráfico es lo mismo y que la tilde o acento gráfico es un signo visible, pero que hay otro acento que se llama el acento prosódico, que es un esfuerzo que uno hace sobre la sílaba, pero que nunca coloca la tilde. Más adelante, porque estarán preguntando ustedes de pronto, bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, comer, correr, solamente se le hace un acento prosódico? Entonces, más adelante te explico cuándo es que nosotros aplicamos acento prosódico y por qué las palabras agudas, graves, esdrújula y sobredrújula sí llevan tilde o acento gráfico. Bueno, miremos la segunda diapositiva de esta presentación. Expliquemos lo que es una regla, las reglas de acentuación. Yo hago un copiar acá y lo mando a Paint porque es que ahí en PowerPoint, no me es tan práctico. Te vamos a hablar lo que es una regla de acentuación. Uy, quieta. Vamos a hablar sobre lo que es una regla de acentuación. Es decir, la acentuación es parte de la ortografía. La acentuación es parte de la ortografía, que nos enseña a colocar correctamente los acentos gráficos o tildes. Te vuelvo a repetir. ¿Qué es la acentuación? Es parte de la ortografía. La acentuación es parte de la ortografía.
Entonces, es parte de las reglas ortográficas, es prácticamente una regla ortográfica. La acentuación es parte de la ortografía y lo que hace la ortografía es enseñarnos a colocar en forma adecuada las tildes o acentos gráficos en una palabra. Cuando nosotros estábamos en nuestro colegio, nos enseñaron a que primero tenemos que determinar el número de sílabas que tiene una palabra. Entonces, o dividir las palabras primero y ver en esa división en qué sílaba nosotros estamos haciendo más esfuerzo, donde el golpe es más fuerte y ahí lleva la tilde. Ojo que la tilde siempre siempre van en las vocales. En esta diapositiva lo que ustedes van a ver es unas palabras donde solamente se separan por sílabas. Entonces la canción, canción, entonces tiene dos sílabas, la primera es can y la segunda es sion. Pero no estamos diciendo si es aguda, si es grave, no estamos diciendo nada. Simplemente estamos separando la palabra. Preguntémosle aquí a Sebastián. Llegó juiciosito, entonces premiémosle. Sebastián, azúcar, ¿cuántas sílabas tiene? ¿Tres? Tres, Dos, perfecto. dos. ¿Tres o dos? Trata de ver cómo sería azúcar. ¿Sí? Dos. ¿Sí? ¿Quién está de acuerdo que azúcar sea de dos? Juliana. Sí, Juliana. profe, 2. Dos. Bueno. ¿Y Robinson? ¿Aló, Robinson? ¿Robinson? ¿Robinson? ¿Diego? Bueno, yo la coloqué ahí mal. Entonces sería a, su, azúcar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, azúcar es una palabra de 3 sílabas. ¿Listo? ¿Qué pasaría con teléfono? ¿Qué pasaría con teléfono? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal, tiene 4. Tiene 4, ¿sí? La primera sería T, el otro sería le, el otro sería fo, y el otro sería no. Teléfono. Entonces, lo que están viendo ustedes en esta primera diapositiva es el número de sílabas que nosotros podemos encontrar en una palabra. La acentuación dice B. Cuando tú acabes de dividir la palabra, entonces, ¿cuál de esas sílabas, en cuál de esas sílabas estás haciendo el mayor esfuerzo? Ese golpe. Teléfono, teléfono, teléfono. Entonces, donde en la sílaba que tú estás haciendo el mayor esfuerzo, esa sílaba es la que lleva la tilde. ¿Sí? Y dependiendo de la posición de la sílaba que está con tilde, es cuando nosotros determinamos si es aguda, si es grave, si es esdrújula, si es sobresdrújula. Entonces, las reglas de la acentuación dice, por ejemplo, que si la sílaba donde se hace el mayor esfuerzo es la penúltima, entonces es una palabra grave. ¿Listo? Pero si la sílaba donde se hace el mayor esfuerzo es la última sílaba, entonces es una palabra aguda. Pero ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, en esta diapositiva vimos lo que es las reglas de acentuación. Entonces, la acentuación no es más que es una parte de la ortografía que nos enseña a colocar adecuadamente las tildes o acentos gráficos. ¿Listo? Y también el acento prosódico, aunque el acento prosódico no es algo visible, es un esfuerzo que nosotros hacemos en forma oral. Esa es la conclusión de esta diapositiva. Miremos la siguiente diapositiva. ¿Listo? Miremos esta diapositiva y copiémosla. Copiémosla ya en Paint, que allá la podemos dañar. A ver, que no guardar. Y le decimos que pegar. Y le decimos que nos preste tantico el zoom. Listo, y quitamos ese zoom y ya. ¿Listo? Ahora sí vamos a decir cuándo una palabra es aguda.
Vamos a ver cuándo una palabra es aguda. Entonces, hay varias razones que nosotros debemos de tener en cuenta para determinar si una palabra es aguda o la palabra no es aguda. Entonces, una palabra es aguda cuando termina en vocal, cuando termina en consonante N o S. ¿Mm? Esa es una condición. Y la otra condición es que el esfuerzo, cuando nosotros hacemos ese sonido, está en la última sílaba. ¿Listo? ¿Correcto? Porque si la palabra puede terminar en N o S o vocal, pero de pronto el esfuerzo lo estamos no lo estamos haciendo en la última sílaba, sino en la penúltima sílaba, pero entonces ya no es grave. Es decir, primera condición es que la tilde sea, el esfuerzo sea en la última sílaba y que la palabra termine en vocal, N o S, ¿correcto? Entonces aquí tenemos un ejemplo, japonés. Entonces, miremos la regla de acentuación. Dice que una palabra es aguda cuando termina en S. Mira, para la primera. Entonces está terminando en S. ¿Listo? Y además de eso se suma, pues que el esfuerzo lo hicimos sobre la última sílaba. Nes. Entonces es una palabra trisílaba y es una palabra aguda porque termina en S. ¿Listo? Acción. Acción ¿por qué acción es una palabra aguda, Diego? Diego, Sí, profe, ¿por qué acción es una palabra aguda? porque la terminación es en la N. ¿Cómo? Porque la última letra es la N y el mayor esfuerzo es en la última sílaba. Sí, claro, listo. Entonces, perfecto. ¿Juliana o Verónica? Es que me confundo. Verónica, ¿cierto? ¿Tatiana? Sí, Verónica. Verónica o Juliana. Ah, Juliana. Juliana, ¿por qué alegro es una palabra aguda? Porque termina en vocal. Porque termina en vocal. Entonces, esas son las famosas reglas de acentuación. Pero ojo que todas las palabras que terminan en vocal no son palabras agudas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la palabra, entonces ya determinamos que es aguda. Ay, Dios mío. Entonces aquí tenemos la palabra, por ejemplo, diferencia. Diferencia termina en A, pero no es una palabra aguda, ¿correcto? Después vemos por qué no es una palabra aguda. ¿Listo? No significa que la regla se esté invalidando, no, para nada. Para nada se está invalidando la regla, ¿listo? Entonces concluyamos esta segunda diapositiva. Entonces, una palabra es aguda cuando la palabra termina en vocal, termina en N o termina en S. No voy a hablar sobre palabras agudas y esdrújulas porque nos vamos a confundir. Es mejor no ir poquito a poco, sino no decirles las reglas de acentuación de las graves porque nos vamos a confundir después cuando veamos las graves. Miremos la siguiente diapositiva. Esta. Pero copiémosla y mandémosla ya a Paint para que nos deje dañarla. Listo. Si la pegamos así, ¿qué pasa? Ah, bien. No pasó nada. Listo. Estamos en Paint. Entonces, ¿otra qué? Ay, quieta ahí. Otra regla, cojamos el pincel y cogemos esta rayita. Entonces, otra regla de acentuación para las palabras agudas. Voy a desactivar WhatsApp que me está llegando mucho. Otra regla de acentuación para determinar si una palabra es aguda o no, entonces, esta es la segunda, vean. Segunda. Todos los verbos en infinitivo con más de una sílaba son palabras agudas. Solamente se hace acento prosódico. Entonces, ¿qué es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo es
es aquel verbo que no está conjugado en ningún tiempo. No está conjugado ni en el presente, ni en el pasado, ni en el futuro, ni el subjuntivo, lo que sea. Entonces, hablemos de un verbo en infinitivo. Dame un ejemplo de verbo en infinitivo, um, Sebastián. ¿Aló? Comer, Comer, exactamente. Comer es la forma, es la forma infinitiva de ese verbo comer, porque el presente sería comiendo, ¿no? Comiendo. El futuro sería comeré y el pasado comí. Mira que ya está conjugado, pero cuando el verbo no está conjugado está en su forma infinitiva. Entonces, por eso es que saber es, es una palabra aguda porque es un verbo en su forma infinitiva, ¿cierto? En su forma infinitiva y no está conjugado en ningún tiempo. Solamente se le coloca acento prosódico, pero el acento prosódico no es algo gráfico, es un esfuerzo que tú haces al expresar la palabra, dormir. Eh, eh, Diego, otros ejemplos de verbos en su forma infinitiva. Dame dos o tres. Diego, Diego, tres verbos en su forma infinitiva. ¿Alguien que le ayude a Correr, Diego? Correr, perfecto, uno. ¿Te faltan dos? Ujú. salir, ¿Cuál? salir, ¿Reír? sí, Sí, perfecto, sí. y sería salir, Salir, perfecto. Entonces, esas formas infinitivas de verbo, entonces son palabras agudas y solamente llevan acento prosódico. Entonces, sencillo, ¿sí o no? Miremos la siguiente diapositiva. Entonces, ya tenemos dos reglas de acentuación para las palabras agudas, que terminen en vocal N o S, y si tienen su forma infinitiva como verbo, pues también son palabras agudas. En las unas, pues le colocamos acento gráfico y en las otras solamente colocamos acento prosódico. Listo. Entonces miremos aquí la siguiente. Entonces voy a comenzar con cada uno de ustedes y me dice si la palabra es aguda. Si la palabra es aguda, ¿por qué es aguda? Y si no es aguda, ¿por qué no es aguda? Entonces copiemos esta diapositiva ya en Paint, que ya la podemos dañar y digámosle que no la pegue. Listo. Listo. Entonces pase a ver, yo tengo aquí la lista de ustedes. La lista de ustedes. Entonces está Diego, está... Elian Felipe no está tampoco, ¿no? Está Robinson, está Hermes y está Verónica. Están los cuatro nomás. Listo. Entonces, para Diego, la pregunta es para Diego. ¿Ángel es una palabra aguda o no es aguda? Estamos con Diego. Diego, pues, si yo creo que no, no es aguda, ¿por qué no es aguda? pues, Ángel, pues, no sé, Bueno, pues acordémonos de las reglas de la acentuación. Listo para las palabras agudas. ¿Termina en vocal? no, Listo. ¿Termina en N o S? no,
Exacto, o sea que esa regla de acentuación no la cumple. Miremos si es un verbo en su forma infinitiva. Mm, yo creo que eso no es un verbo. Ángel no es un verbo. Exacto. Entonces mira que las reglas, esas dos reglas que hemos visto no se cumplen. Por lo tanto, no es una palabra aguda. ¿Listo, Diego? Perfecto. Listo. Listo. Ahora sigamos con Robinson. Cárcel es una palabra, cárcel es una palabra aguda o no. Si no, ¿por qué? Si sí, ¿por qué? Hola, Laura, buenas noches. Ahorita te llamo que estoy en una clase virtual y ya te llamo, ¿vale? Estoy con Robinson, el hombre de la Vega, el hombre del pollo. ¿Qué pollo no ha llegado, Robinson? Robinson, ¿dónde está Robinson? ¿Robinson está con nosotros? ¿Aló? No, profe, creo que no. Ah, fue madre. Entonces sigamos con Hermes. Hermes sí está con nosotros, ¿cierto? Hermes, Sí, listo. ¿Cárcel es una palabra aguda? no, No es aguda. ¿Por qué no es aguda, cárcel? porque no termina en vocal, No termina en vocal, en N, tampoco. en S En, tampoco, en ese y no es un, no es verbo un verbo infinitivo. en su forma infinitiva. Listo. Sigamos con Verónica. ¿Listo? Verónica, esta palabra que sigue es líder. Eh, yo creo que sí, profe, ¿Por qué porque termina en, es un infinitivo. no líder es? Sí, No, porque no el es un verbo verbo, sería ¿cierto? liderar, ¿no? La, Ujú. el verbo sería liderar. Yo lidero, tú lideras, él lidera, nosotros lideramos. Pero, o sea, descartemos, no es un verbo en su forma infinitiva, ¿listo? Vale, ¿Sí? ¿Qué más? sí, profe. Sí que, ¿sí es aguda? No, No es aguda. ¿Cuáles son las otras reglas que no cumple? no termina en vocal, No termina en vocal. no termina en N o S. Ah, correcto, perfecto, listo. Sigamos con Diego. La palabra café, ¿es una palabra aguda o no? Si sí, ¿por qué sí? ¿Y por qué no? No. Café no es aguda. ¿Por qué no es aguda Ah, café? ah, sí, podría ser porque termina en vocal. Termina en vocal, se cumple la primera. ¿Qué Ajá, más? O sea, se cumple. Bueno. café. Listo, ya cumplió alguna de las Sí, reglas, no tiene que cumplirlas todas. Con una que cumpla, con esa. ¿Y dónde llevaría la tilde café? en la E. La de Café. café. Listo, perfecto. Seguimos con Hermes. Estrés. Yo diría que sí, profe, porque Estrés. tiene la S. Termina en S. ¿A dónde iría la tilde? ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra estrés? Dos, Dos. Es rayita. Tres. tres, Y en la E llevaría la tilde. sí, en la E. Perfecto. Perfecto, Hermes. Seguimos con Verónica. Correr. Eh, correr, sí, ¿Por qué? porque es infinitivo. Porque es un verbo en infinitivo. Correr. No está conjugado en ningún tiempo. ¿Listo? Seguimos con Diego. Saber. Esa sí es aguda, ¿Por qué esa duda? porque es un verbo en infinitivo. Listo, es un verbo en infinitivo. Perfecto. Diego, dormir. Ah, no, era Diego el que me contestaba. Sí, Entonces, le toca a Hermes. Hermes, dormir. También, sí es. También. ¿Por qué es?
Porque, Porque es un verbo en infinitivo. listo, sigamos con Verónica. Fútbol. No, porque no termina en vocal, en Ajá, N o S, y no está en infinitivo. No es verbo. perfecto, estos niños están volando. Diego, básquet. Básquet. ¿Dónde iría la tilde en básquet, Diego? En la E. Ah, no, básquet. Basket. En la A. Ah, Vio una cierto, ahí. Sí, en la básquet. Listo, ¿por bas. qué no es aguda? Porque no cumple ninguna de las reglas, no tiene la N ni la S y Ah, no es un verbo en infinitivo. sí, y ya sabemos que básquet, la tilde va en la A. Entonces, Ajá, esta es una palabra grave. ¿Listo? ajá. Listo. Seguimos con... Ay, si yo me pierdo. Ya, ese es Herme el que me respondió. No fui yo, Diego. Hermes. Seguimos con Hermes. Azúcar. Yo digo que no, ¿Por qué no? porque no termina en una vocal, en N o S y no es un verbo. Es correcto. Perfecto. Y además la habíamos visto ahorita en el ejemplo. Ah, la habíamos visto en el ejemplo. Azúcar lleva la tilde en su, en la segunda. En la segunda. Ah, sigo con Verónica. Limón. No, porque no es un verbo y no termina en A, en vocales, ni N y S. Listo. Limón. ¿Estamos hablando de limón? Sí, profe. De limón. ¿Tú me dices que es aguda o no es aguda? No, No es aguda, ¿por qué no es aguda? porque no es un verbo, Ujú. no termina en vocal y, y no termina en S. Pero si termina en N. Sí, en N. Entonces, ¿qué dices? Que no, profe. Que no es aguda. Diego, No ayudemos creo. un poquito Limón. a Verónica. Aunque tiene limón. ¿Dónde, cuántas sílabas tiene Hacen limón? dos. Dos. ¿Y a dónde está, dónde hace el El esfuerzo? acento sería en la última. Entonces sí. Ah, bueno. Entonces, limón termina en N y si ve que la del acento vaya en la O, entonces sí es aguda. Listo. Diego, seguimos con subió, Subió si es aguda, porque es aguda. porque termina en vocal. Ajá. Termina en vocal ya, listo. Seguimos con Hermes. Redactar. Redactar yo diría que sí, Por. porque es un verbo en infinitivo, creo. Listo, es un verbo infinitivo. Exacto, es en infinitivo, no está conjugado en ningún tiempo. Sigue Verónica, amar. Amar, Ajá. amar. Amar, de lo que tanto amas, ¿Sí? los que sabes amar. ¿Ah? Sí, Sí. sí es Ajá. aguda porque es un verbo en infinitivo. Diego, decidí. Decidí, sí, es aguda, porque termina en vocal. Termina en vocal. Perfecto. Entonces, ojo que esa regla de acentuación donde la palabra está en su forma infinitiva, o sea, no está conjugada, solo aplica para palabras de dos sílabas o de más de una sílaba. ¿Listo? De más de una sola sílaba. Una pregunta para los cuatro, para los tres prácticamente, para los cuatro, para los tres. La palabra dar es un verbo. ¿Cuántas sílabas tiene? ¿Una? Una, Una.
¿cierto? Es una sola, dar. ¿Listo? Por ejemplo, esa está en su forma infinitiva, pero no es aguda, porque no tiene sino una sílaba. Esa regla se cumple es para verbos que tengan más de una sílaba. ¿Listo? Claro, ¿no? Entonces, dar, a pesar de que está en su forma infinitiva, pues ¿no qué? No es aguda porque solamente tiene una sílaba. Solamente se cumple esa regla para verbos que tengan más de una sílaba. Listo. Miremos la última diapositiva, que esto ya la vamos a acabar. Pero hay excepciones. Hay excepciones. Excepciones. Excepciones de acentuación de las palabras agudas. ¿Cuándo es un trictongo? Cuando la última sílaba contiene un trictongo. Un trictongo son tres vocales que se pronuncian juntas en la misma sílaba. ¿Qué es un trictongo? Son tres vocales que se pronuncian juntas en la misma tilde. La tilde no se coloca sobre la última vocal, sino sobre la vocal abierta del trictongo. ¿Listo? Vuelvo a leer y ustedes lo están leyendo. Esa no es necesario que yo la pase allá a... Bueno, pasémosla, ¿no? Eso no hay ningún problema, pasémosla. Copiar y pegar. ¿Listo? Ay, no, por favor. Aquí está. Aquí está la palabrita. Entonces, ¿qué es un trictongo? Un trictongo es la unión de tres vocales. Pero ya habíamos visto que hay vocales abiertas, hay vocales cerradas. ¿Cuáles son las vocales abiertas, Verónica? ¿Cuáles son las vocales abiertas, Verónica? La A, Ajá. E, I, O. Oh, perfecto. ¿Y las vocales cerradas? La I, la U. La I y la U. Listo. Perfecto. ¿Puedes leerme esa diapositiva? Eh, excepciones de acentuación de las palabras agudas. Triptongo, cuando la última sílaba contiene un triptongo, tres vocales que se pronuncian juntas en la misma sílaba. La Ujú. tilde no se coloca sobre la última vocal, sino sobre la vocal abierta del triptongo. Ejemplo, envidiáis, Envidiáis. Envidiáis. Listo. envidiáis y averigüéis. Pues, listo. Entonces, hablemos de la palabra envidiáis. Entonces, ¿cuáles son las tres vocales, Diego? ¿Cuáles son las tres vocales? ¿Diáis? I, A y I. ¿Listo? Entonces, es una palabra trisílaba, es una palabra aguda porque termina en S, pero el asunto es en cuál debe de ir la tilde. ¿Listo? Entonces, cuando es un trictongo, la vocal que debe llevar la tilde debe ser la vocal abierta. Y como acaba de decir Verónica, las vocales abiertas es A, E y O. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en vez de la A estuviera la U. Entonces, no podríamos colocar una tilde porque no hay una vocal abierta, ¿listo? Pero si envidiáis en vez de A llevar a la letra E, esa es una vocal abierta, entonces la tilde se colocaría sobre la E. ¿Listo? Hablemos sobre averigüéis. ¿Cuál es el trictongo, Hermes? Hermes. ¿Cuál es el trictongo en la palabra averigüéis? Se nos fue Hermes. Te toca Diego. Diego, en la palabra averigüéis, en la última sílaba, ¿cuál es
El triptongo. La U, la E U, y la I. listo. Entonces, ¿dónde tenés que colocar la tilde? En la E, La E, ¿por qué? porque es una vocal abierta. Porque es una vocal abierta. Listo. ¿Correcto? Entonces, esas son las excepciones, no que no se le deba colocar la tilde, sino que tú debes de tener en cuenta eso. ¿Listo? Ahora sí, miremos la última diapositiva. Em, Sí, decime. ¿Qué me iba a decir? Sí. cuando se juntan ¿Cómo? ¿Cuando yo qué? ¿Aló? No te las escucho. tres Señor. No, no te escucho, no te escucho. ¿Querés hacer una pregunta sobre triptongo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿Verónica me escucha? ¿Aló? Sí, profe. ¿Verónica? ¿Qué me quería preguntar, don Diego? ¿Seguimos, Diego o Hermes? ¿Aló? No, ¿qué pasó Sí, con esto? sigamos. Sí, seguimos, listo. La, Sí, la otra sección es, ¿qué iba a decir? Nada. Vamos, ya vemos que el triptongo son tres vocales en la última sílaba, ¿cierto? Y la tilde se coloca sobre la vocal abierta. Ahora vamos a ver el hiato. Sí, entonces, por favor, leemos esa última diapositiva, Hermes. 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 ¿Dónde está Hermes? Se Hermes me no quedó. está. Ay, joder, madre, ya me fue Hermes. Quedamos con Diego y con Verónica. Diego, vamos a leer la última diapositiva. Eh, excepciones, Sí. excepciones de acentuación de las palabras agudas. Hiato, la presencia de un hiato de vocal abierta más vocal cerrada tónica obliga a colocar tilde en esta última, independientemente de la cual sea la letra final. Ujú. Ejemplo, raíz, ataúd, reír, nota, terminarán Terminan. en consonantes distintas de N o S y aún así llevan tilde. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Un hiato son dos vocales. Son dos vocales. Entonces, por ejemplo, en raíz tenemos dos vocales, A, I. Y en ataúd tenemos también dos vocales, A, U. En reír también tenemos E, I. Entonces, raíz, aunque mira que la palabra no termina ni en N ni en S, lleva tilde la I. En ataúd, aunque no termina en N o S, se le, colo se le coloca la tilde en la U. Reír, aunque no termina en N o S, se le coloca la tilde en la I y son palabras agudas porque el golpe lo estamos dando en la última sílaba. ¿Listo? En la última sílaba. Raíz es de dos sílabas, pero en su conjunto raíz tú ves ahí el hiato. Entonces, cuando es un hiato, la tilde no va sobre la vocal abierta, sino va sobre la vocal cerrada. Las vocales cerradas son la I y la U. Ataúd, tenemos un hiato ahí, A y U, y tenemos esa palabra es de tres sílabas, pero tenemos un hiato ahí. Y la tilde va sobre la sílaba cerrada que es la U. Reír es una palabra bisílaba, pero está formada por un hiato. ¿Listo? Y la tilde se coloca sobre la vocal cerrada y la vocal cerrada está en la última sílaba,
Por lo tanto, se cumple una regla de todas maneras de las palabras agudas, aunque no terminen en N o S y aunque no sean un verbo en forma infinitiva. ¿Viste? Listo. Y ya, muchachos, quería ensayar hoy con ustedes a ver cómo nos iba en esta clase así, para que nos veamos de todas maneras de ahora en adelante todos los martes a las 6:30. ¿Listo? Y pues no vamos a llegar hasta tarde, sino más o menos hasta esta horita. Esta clase yo se las voy a subir, yo les digo en qué módulo queda y en qué unidad queda, y en ese módulo, en vez de mandarles una evaluación, les voy a colocar ahí el examen para que lo desarrollen, ¿no? Trabajan en grupitos de 3 y el otro grupito es de 2. ¿Listo? Entonces, espero recibir ese examen por tardar el sábado para yo calificarlo, para yo verlo, a ver cómo lo hicieron. Y el martes nosotros lo evaluamos y sacamos la nota el martes y tratamos de esforzarnos y ver como mínimo las palabras graves. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? No, profe, ¿Todo claro? ninguna pregunta. Todo claro, ¿no? Entonces, Diego Robinson, no sé si me está escuchando. Si no me escucha, entonces espiritualmente le mando un saludo. Hermes, si ya se salió, también le mando un saludo espiritual. Verónica, un saludo aquí virtual. Que pasen buena noche, que Dios los bendiga, cuídense mucho y que pasen todas las materias muy bien. ¿Listo? Nos Listo, vemos. profe, gracias. Listo, Gracias. listo Juliana, listo Diego y listo Sebastián. Entonces, feliz noche y nos vemos dentro de 8 días. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Feliz Listo. noche. Listo. Igualmente. Ok.